Road. Buenos días con todos los participantes. Los saluda el ingeniero Arnaldo Peña Cabello desde IPTT Lima, Perú. Un gusto realmente tenerlos a todos ustedes en este día caluroso acá en Lima. Y desde ya los saludo a todos los participantes de los diferentes países y ciudades de nuestra región. Tenemos participantes de Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Colombia. Ya por ahí mis saludos fraternos a todos ellos. Un agradecimiento en principio por participar de este Text Meeting, el primer Text Meeting de 2022 que organiza el Instituto Privado de Tecnología Textil. Hoy día tenemos la satisfacción de contar con las experiencias de un profesional realmente que ha recorrido grandes fábricas, tiene mucha experiencia y de verdad que, bueno, un amigo en particular también. Hemos trabajado en una empresa que se llama Perú Fashion. Ahora él está abocado a la docencia, ya nos contará un poco de su experiencia, pero sin duda alguna es un catedrático y una persona de primerísimo nivel y trataremos de explotar estos conocimientos el día de hoy. Quiero presentarles al ingeniero Fernando Rosales. Fernando, buen día. Buenos días, Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Acá estamos con Muy bien. los participantes ya. Cuéntanos un poco, Fernando, de tus experiencias. Bien, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en gestión del talento humano, también tengo una especialización en gerencia corporativa en Nagoya, Japón. Y bueno, aquí en Lima he desarrollado una especialización de herramienta de mejora continua en la Universidad de San. Bien, vengo trabajando en el rubro textil y confecciones hace 37 años. Comencé en una empresa que prácticamente me abrió las puertas y me formó, ¿no?, para el desarrollo pues, de la profesión. Fue Industrias Metal. Trabajé ahí en mis inicios como practicante y ahí recibí, pues, gracias a Dios, una formación de la misma empresa y llegué a ser, pues, jefe de toda el área productiva, ¿no? Lo que es un gerente de producción. Y prácticamente conocí todas las etapas pues, de un proceso textil y confecciones, dado que Netalco es una empresa vertical. Y bueno, después he pasado por otras empresas y la última que también he estado 12 años, que era Perú Fashion, donde nos conocimos. Y bueno, buenas experiencias, buenas implementaciones, sobre todo de mejora continua, por los cuales estamos los ingenieros. Y bueno, estos últimos 3 años estoy dedicado a la docencia universitaria. Dicto en la Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica, cursos de carrera. Y bueno, toda mi experiencia está abocado en el tema de operaciones, ¿no? Todo lo que es logística, producción, calidad, desarrollo de producto. Y bueno, estos años pues, de experiencia, a ver la universidad, estoy cumpliendo un anhelo, una pasión que siempre he tenido por la enseñanza, ¿no? Y transmito experiencias, transmito competencias que se requieren en los nuevos profesionales y estamos desarrollándonos pues y aprendiendo también cada día más. Perfecto, Fernando. ¿Y cuántos años ya de experiencia profesional? Muchos, me imagino. Sí, son 37 años Wow. que vengo laborando pues bueno, he trabajado en 6 empresas textiles y confecciones exportadoras, ¿no? Principalmente son empresas contra manufacturing que trabajan por contrato para marcas. Y bueno, ahí hay un sinnúmero pues, de experiencias y de situaciones que ameritaban en muchos casos decisiones, ¿no? Que es la que nosotros tomamos para llevar a un equipo de trabajo a cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? Así es, Fernando. Mira, pues, queridos participantes, el formato para los que recién
se incorporan a este text meeting es principalmente tratamos de hacerlo interactivo. Si bien es cierto, la participación se hace a través de los mensajes de texto, yo soy el moderador, voy a transmitir las preguntas, siempre nos vamos a ir absolviendo todas las consultas basándonos en las experiencias de nuestro ponente. Entonces tienen a bien todos ustedes poder escribirnos mientras va departiendo sus experiencias y vamos a transmitir esa información. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera se hace mucho más nutrida. Sé que somos de diferentes localidades, de diferentes países, pero la industria textil de alguna forma utiliza las mismas maquinarias, las mismas metodologías y algunas cosas complementarias entre un país y otro, ¿no? Posiblemente también exista algún lenguaje que no se entienda porque hay argot dependiendo de cada localidad, pero también lo vamos a absolver en su momento. Entonces, lo que buscamos en estos text meeting es un intercambio de información, un intercambio de técnicas que podamos tener de país a país que nos puedan servir en nuestro quehacer diario, ¿no? Sea como empresarios, sea como agente comercial, o en el puesto que estemos, ¿no? Como ingeniero textil de procesos, laboratorio, todo es interconectado. Entonces, de una u otra forma, seamos proveedores internos o clientes internos, nos van a servir mucho. Dicho esto, bueno, quiero dar paso a tu presentación, Fernando, y no se olviden, todos nuestros participantes nos van escribiendo en el chat sus consultas o dudas para ampliar. Adelante, Fernando. Okay, gracias. Gracias, Arnaldo. Bien, hoy con todo, deseo agradecer al Instituto Privado de Tecnología Textil por la invitación a disertar sobre este tema y agradecer a todos por su presencia, ¿no? Yo creo que en la interacción de la comunicación, en la interacción de las experiencias, se enriquece mucho. Ahora yo como docente universitario lo experimento mucho con los alumnos. La comunicación es activa en las clases, se busca experiencia que tienen los alumnos y se trata de apoyar en el sentido de la toma de decisiones, que es tan importante en este mundo pues textil. Bien, el tema que vamos a conversar el día de hoy es la importancia de la calidad de la tela en la manufactura de prendas. Entonces conocemos pues que en esta industria el recurso humano es altamente requerido, se requiere mucha habilidad, muchos conocimientos, y para desarrollar pues un producto con calidad debemos tener como objetivo el cliente. El cliente pues tiene necesidades y tiene expectativas. Entonces para esto es importante conocerlas y lanzar estrategias pues donde se pueda atender muy bien al cliente. Y en este interín es importante que todo este proceso que lleve a la producción de un bien o servicio sea con calidad. Entonces, la calidad es una de las características que el cliente en esta situación lo requiere. Bien, acá había anotado yo en esta diapositiva algunas definiciones de calidad desde el punto de vista de los participantes. Uno de ellos es el usuario, ¿no? En el cual tenemos nosotros que satisfacer estas expectativas y necesidades que tiene y podemos conocer si es que hemos llegado a nuestro objetivo, ¿no? Y ahora este objetivo, a través del usuario, se conoce muy prontamente, ¿no? Las empresas han implementado una serie de canales de comunicación para conocer justamente si es satisfecho o no a mi cliente. Y esto pues lo podemos ver en las encuestas, ¿no? Cada vez que vamos a conseguir un producto que requerimos, inmediatamente luego del servicio te envían pues un mensaje, ¿no? En el cual te piden con algunas preguntas
el grado de satisfacción que tiene, ¿no? Tanto en la atención, tanto en la visita que has tenido a ese establecimiento, y podemos nosotros medir, ¿no? Como proveedores, como responsables de atender esta necesidad, podemos conocerla, ¿no? Y con estas informaciones podemos nosotros entablar de repente nuevas estrategias, ¿no? Si hemos fallado en algo. Entonces, la respuesta de los clientes en muchos casos es importante, ¿no? Para el proveedor que da el servicio o la producción de un bien, para poder estar tranquilo, ¿no? De que estamos ante un cliente que puede mostrar fidelidad, porque eso es lo importante, que un cliente te muestre fidelidad y que vuelva nuevamente. En el caso de las empresas exportadoras, que siga colocando órdenes, porque es tan fácil perder a un cliente, porque lo puedes perder en un segundo, en una mala decisión, en una mala comunicación. Entonces es importante pues mantener esta relación tan estrecha con los clientes, ¿no? Otra definición con respecto al tema de calidad es basado en el fabricante, ¿no? En el cual se busca pues respetar las especificaciones del producto que nos piden, y algo que no se esté cumpliendo, no se esté dando al fabricante, pues para él considera que es una mala calidad. Y por último, la definición de calidad basada en el valor. Entonces relacionamos acá el costo, ¿no?, de producción o el servicio que vamos a dar. Y es importante que este costo, este valor, el cliente lo considere, porque de nada vale que estemos realizando una producción o un servicio y el cliente no lo valore. Entonces, en este caso, es importante dar lo necesario. El cliente me pide este producto o este servicio y atenderlo. A veces en las empresas solemos ser más papistas que el Papa. La exigencia de calidad que entre nosotros mismos exigimos a veces es más de lo necesario. Entonces, yo tengo un precepto, ¿no? Que para mí producir un producto o dar un servicio bueno es mejor que buscar el servicio, el producto perfecto, ¿no? Para mí, realizar pues una producción buena, vamos a poder estar dentro de lo que nos pide el cliente. Por eso digo a veces que lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿no? Entonces, en todos estos años me he topado pues con colegas de calidad, ¿no? Bueno, todavía estamos en operaciones, en producción, y a veces tenemos ese encuentro, ¿no?, de buscar la perfección. Pero la perfección pues nos lleva en muchos casos a tener sobrecostos, que es lo que debemos tener en cuenta en la empresa. En la empresa no podemos andar con estas situaciones. Entonces, yo creo que en el tema de producción con respecto a calidad, hay que buscar un producto bueno y estar dentro de las características que me pide el cliente, dentro de las especificaciones. Yo me acuerdo que tenía un paradigma, ¿no? Y prácticamente se me cayó cuando llegué a estudiar en Japón, ¿no? Yo veía pues que siempre se mencionaba cuando veíamos las herramientas de manejo de producción en Japón, los cero defectos, ¿no? Siempre me quedaba asombrado con los cero defectos. Decía, ¿cómo podría ser que no haya ningún defecto? Y cuando llego a Nagoya a estudiar ahí una especialización, visitamos Toyota y nos permitían pues no filmar, no tomar fotos, pero sí hacer preguntas. Entonces justo me surgió esa inquietud, ¿no?, de preguntar ¿cómo es que ustedes hacen cero defectos? Y los japoneses nos contestaban, porque éramos un grupo de 22 que habíamos sido becados a Japón. Nos decían pues, nosotros tenemos ciertas consideraciones. Si estamos dentro de las especificaciones, es un producto que es bueno. Y si es bueno, es un producto que voy a poder venderlo o entregarlo a mi cliente.
Entonces, nosotros a veces tratamos de sacar el producto perfecto, como menciono, ¿no? Que esté en la especificación, así a pelo, pero tenemos las tolerancias, porque nosotros en el mundo textil no cortamos pues barras de metal, trabajamos sobre eh, una, un producto que tiene diversas características, ¿no? Donde la variabilidad de peso, dimensiones, etcétera, va a sufrir una distorsión. Entonces, cuando me hablaba de los cero defectos, pues hablaban de que ellos se mantenían dentro de la tolerancia y a eso le consideraban productos que estaban en perfectas condiciones. Entonces, los cero defectos enmarca ese tema de los límites, ¿no? De tolerancia. Tenemos límites superiores, inferiores, límites centrales que nos dan pues un rango donde manejarlo. Entonces, cuando nos dicen que la producción tiene que salir en 40 pulgadas en largo, no, tenemos un margen, una tolerancia como para poder manejarnos y controlarlo. Entonces, un poco ahí se me cayó ese paradigma que tenía yo siempre, ¿no? Cero defectos, pero cero defectos le dicen cuando escapa a esos límites, ¿no? Límites que nos da la especificación del cliente. Entonces, yo creo que en este mundo textil hay que tener en consideración eh, que lo bueno es enemigo de lo perfecto y tenemos que producir prendas buenas. Y si tenemos dudas, bueno, tenemos áreas funcionales en la empresa que podemos consultar, ¿no? Por ejemplo, comercial nos puede dar el punto de vista de ellos, en el cual muchas veces yo he consultado, ¿no? Tengo este producto con esta característica, tengo un 20% del 100%, ¿qué podemos hacer? A ver, lo verifican, ¿no? Esto se va a vender, procede, ¿no? Entonces, en muchos casos no perdemos pues esta producción que a veces la podemos mermar o la podemos dejar como prendas irregulares. Pero está el apoyo, está en la comunicación que podamos tener con el área respectiva que nos pueda dar pues los alcances y las definiciones para atender una orden de producción, ¿no? Entonces, la calidad participa pues en todo el proceso, ¿no? Desde el origen de la materia prima hasta el producto final. Y alguna vez escuché sobre el tema de la inspección, ¿no? La inspección que debe tener eh, las actividades que se realizan en el proceso. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque las inspecciones, por ejemplo, en manufactura, antes, estoy hablando de hace 15, 20 años, se practicaba una ocupación de personas dentro de la línea de producción que no agregaban valor. Eran personas que revisaban lo que hacían los colaboradores anteriores, los de máquina. Y en muchos casos, la revisión pues es una, de repente, verificación de lo que ha hecho la etapa anterior. Y hicimos un cambio, ¿no? Hubo un cambio en la parte del aseguramiento de la calidad, toda la evolución que ha tenido la calidad en todo este tiempo, llegando a la calidad total, donde se ha demostrado pues que la inspección no garantiza un producto bueno. La inspección va a depender un poco más del criterio de la persona. Y lo que tenemos que hacer es empoderar al colaborador de máquina para que se haga responsable de la producción. Porque ¿quién más que el operario que puede saber en qué se equivocó? Entonces, cuando ponemos una persona adelante a revisar lo que ha hecho el anterior, es pues hacer o malacostumbrar a esta persona para que haga, avance a ciegas y al final el inspector, ¿qué hace? Regresa a la producción. Como sabe que le van a regresar, entonces se confía, ¿no? Y avanza. Pero ya en estos últimos tiempos, pues estamos trabajando en base a auditorías, ¿no? Auditorías de proceso que minimice el recurso. No tenemos una población, pues, innecesaria en la planta. Y eso me acuerdo que implementamos, pues, en la empresa Perufashion, ¿no? En el cual
se caracterizaba por seguir una línea de producción con manuales inspectores. Entonces, que corregimos eso y procedimos a implementar el sistema de auditorías en el proceso productivo, que lógicamente ahorró un montón de dinero, ¿no? Solamente haciendo ese cambio de colocar en lugar de 6 manuales inspectoras a una auditoría, ahorramos en la empresa, yo estimo por lo menos unos $900,000 en el año, porque cada persona aproximadamente con leyes sociales y todo te cuesta $500. Entonces, si teníamos 150 personas en exceso, por la tradición que teníamos de trabajar de esa forma, ¿no? Multiplicado por la cantidad de operarios que estaban innecesariamente en la línea, estamos hablando de $75,000 mensuales. Al cabo de un año se producía un ahorro de $900,000. Entonces, el tema de calidad es importante, pero hay que direccionarla de la mejor manera. Y el tema de auditorías es una política de trabajo que es importante destacarla, ¿no? Y tratar de evitar esto de la inspección 100%, ¿no? Porque mal acostumbramos al trabajador de máquina a estar chequeando su trabajo cuando él sabe perfectamente cuándo producir correctamente, ¿no? Todo proceso productivo conlleva a desarrollar el tema de desperdicios. El tema de desperdicios que puede, pues, llevar a una empresa a la larga a la quiebra, ¿no? Si no logramos manejar esta situación. Entonces, un proceso, tenemos que identificar cuáles son los desperdicios. Y justamente el tema que tocamos ahora tiene que ver con esto. Porque cuando no se recibe una tela en buenas condiciones, nos va a conllevar a efectuar temas de desperdicios que son costos adicionales, pues, que se incurren en el proceso. Entonces, se conocen actualmente, solamente lo conocen, 8 desperdicios, ¿no? Entre los cuales destaca la sobreproducción, el transporte innecesario, el inventario innecesario también, las esperas, las demoras, el sobreproceso, los retrabajos sobre procesos y los movimientos innecesarios. Entonces, todos estos desperdicios son generados en el proceso. Y si nosotros no lo tenemos controlados, no los tenemos manejados, vamos a incurrir, pues, en una serie de resultados negativos para la empresa. Entonces, cuando, por ejemplo, en la parte de manufactura se recibe una tela no tan en buenas condiciones, vamos a generar estos desperdicios, que son costos. Entonces, una forma de controlarlos es teniendo la información, teniendo los datos y efectuando, pues, un plan de mejoras, ¿no? Para poder corregir esto. En este esquema, que lo he acondicionado un poco para el tema de desperdicios, tenemos en este tanque la empresa, ¿no? En lo cual buscamos la utilidad de esta empresa. En muchos casos, esta utilidad se ve mermada y la utilidad depende de la gestión que realicemos, ¿no? En todo un año, ¿no? A veces los trabajadores de la empresa dicen, ¿por qué no me dan utilidad, ¿no? Si estoy trabajando, me mato trabajando 12 horas, no falto nunca, pero no solamente es el trabajo, sino la gestión que se realice. Y en esta lámina he anotado que los desperdicios son como caños que van soltando dinero, dólares o soles, como guste. A mí me gusta dolarizar mucho el proceso.
siempre lo trato en forma de dólares para ver la repercusión que tiene. En este caso, la empresa busca la utilidad, pero la utilidad de esta empresa se va a ver mermado por estos 8 desperdicios que se pueden presentar dentro de la gestión. Tenemos pues el sobreproceso o la sobreproducción, el transporte innecesario, o sea, movilizarse de un lugar a otro que en muchos casos no lo, digamos, no lo cuantificamos en costos, pero eso se explica en la ineficiencia que puede resultar. Los sobreinventarios, por ejemplo, ¿no? Cuando falta un material en confecciones, digamos, faltan unas etiquetas, y nosotros hemos avanzado todo el proceso y se queda solamente para colocar la etiqueta, estamos generando sobreinventarios. En muchos casos decimos, no, es una operación que lo hacemos al final, pero el producir inventarios innecesarios significa tener un monto acumulado de dinero que no lo podemos movilizar. Es un capital estancado. Y nosotros hemos hecho una inversión para que esto fluya, salga, se despache y podamos cobrar. Ese es lo esencial en un proceso productivo. Las esperas, que también conllevan a tener, por ejemplo, equipos parados, máquinas que tengan desperfectos continuamente, que va a generar esperas del trabajador y la ineficiencia respectiva. Entonces, la actuación de cada uno de ellos va a ser muy importante para evitar estos temas de desperdicios. ¿Cómo se refleja? En la ineficiencia del trabajador, en no cumplir sus metas, no cumplir sus objetivos de producción. Los retrabajos o sobreprocesos. Los retrabajos vienen a ser los reprocesos, ¿no? Que pueden sucederse en el proceso mismo. Los sobreprocesos son lo adicional que estoy haciendo, ¿no? Para buscar una mejor calidad, entre comillas, hago sobreprocesos, ¿no? Que mira, el hombro va a reventar la puntada, hay que darle un refuerzo para evitar que vaya a romperse. O tenemos una actividad, una operación en costura que no se puede avanzar, entonces pongámosle esto, ¿no? Entonces buscamos a veces estas situaciones de querer acelerar la producción con una actividad adicional, pero que viene en contra sentido que estamos agregando tiempo, estamos agregando costos, y eso no lo va a visualizar el cliente. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Los movimientos innecesarios en muchos casos. Y yo me he topado a veces con supervisores que no quieren cambiar la línea, no quieren cambiar el layout ante un cambio de modelo. Entonces, cuando distribuyo mi producción de este nuevo estilo, podemos encontrar en la parte final o la parte media operaciones, que como no se ha hecho la distribución, va a haber unos cruces. Eso lo llamamos movimientos innecesarios. Y el octavo desperdicio que se ha incorporado a esta clasificación hace, digamos, unos 8 años más o menos, es la mala utilización del talento humano. No aceptar la participación de los trabajadores, tener de repente, por ejemplo, un programador de sistemas, que lo estamos usando para llevar mensajes, llevar correspondencia. Entonces, eso es un talento humano mal utilizado, que tenemos que optimizarlo, porque es un costo. Y si tiene talento que demostrar a la empresa, yo creo que es importante rescatarlo, ¿no? Entonces, todos estos desperdicios son en muchos casos lo que generan que las empresas no tengan utilidades. Si no tenemos controlado esta situación, la empresa puede toparse pues con situaciones un poco desagradables, ¿no? Entonces, yendo al tema, el recibir pues una tela no en buenas condiciones te puede generar todo este tipo de desperdicios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nosotros buscamos, cuando llega una tela con algún problema, buscamos aprovecharlo al máximo, porque el costo de la tela pues representa casi el 70-75% del costo de la prenda. Entonces,
Nosotros no podemos desperdiciarla así por así. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos al máximo. ¿Dónde? En corte. En corte hacemos una serie de actividades para recuperar la tela. Y se presentan pues diversas situaciones, ¿no? En todo este interín que tenemos que hacer retrabajos, a veces hacer reprocesos para que aprovechemos lo que hemos cortado, digamos, en el tema de este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver estos dos enfoques de calidad y desperdicios para determinar una solución a los problemas que se pueda recibir en manufactura, ¿no? Fernando, Entiendo una que ningún consulta. proceso es perfecto. Fernando, Siempre va a una haber consulta. En situaciones. este, Sí, me permites una consulta. En este tema de sobrecostos, ¿cuál de todos estos 8 tipos de sobrecostos, llamémoslo, sería el de mayor impacto, el que más desangra a la empresa? eh, principalmente son los reprocesos o los retrabajos, que en muchos casos, si no está controlado, puede llegar hasta un nivel de 30%, 40%, depende de la característica que estamos observando, ¿no? Y una empresa exportadora 100%, ¿qué niveles de reproceso debería manejar? Porque decir reproceso cero en nuestra realidad es un poco No, utópica, por no decirlo menos. claro, nosotros hemos manejado a veces niveles de hasta 15%, 10% de reprocesos. Como menciono, ¿no? Los procesos no son perfectos. Siempre va a haber alguna circunstancia que haga que se incurra en esto. Pero yo creo que un nivel de entre 5 y 10% de la producción que realizamos podría estar enmarcada en una tolerancia, entre comillas, ¿no? Para evitar. La idea es disminuir, ¿no? Tener 5% es lo ideal, pero va a depender mucho de las características del producto que estamos haciendo. Ahora, si trabajamos moda, es mucho más incisivo ese porcentaje, ¿no? Cuando hacemos una producción que es de volumen, que es constante, de repente no se presenta mucho este problema. Pero si es una producción de moda, por ejemplo, ahí sí eh, los errores van a ir sumando, ¿no? Estos temas. Y se va a incurrir de repente un porcentaje adicional. Pero es cuestión de familiarizarse con el producto, con la tela, con las actividades que se realizan para minimizar este porcentaje, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Y a nuestros Ok, participantes no se olviden de comentarnos o hacer sus preguntas a través del chat. Si no lo hacen, me voy a ver obligado a tener que preguntarles. No se olviden, es la metódica del text meeting. Gracias, Fernando. Adelante. ok. Bien, hay formas de atacar pues los desperdicios, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos un alto porcentaje de desperdicios en el tema de prendas irregulares, ¿no? Eh, Normalmente una empresa que exportadora, que fabrica, normalmente puede estar teniendo una proyección de un 3% hasta 5% más de la producción que te solicita un cliente. Ahora, los clientes te aceptan entre 3% y 5% de lo que te ha solicitado. Entonces, si nosotros cortamos, digamos, el 3% de la producción, vamos a despachar de repente al 102%, teniendo un 1% de producto defectuoso, ¿no? Pero el cliente te acepta. Si tú cortas al 105, te va a aceptar hasta el 105, sin tener, pero como conocemos la realidad, a veces siempre hay una caída, ¿no? 1, 2% de prendas defectuosas te va a permitir que tú te despaches hasta 103. Estos 103 es digamos, un plus, ¿no? A lo que tú estás proyectando despachar. Entonces, en la corrección de todos estos desperdicios que pueden suceder en el proceso, vamos a poder de repente tener un mejor resultado, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que teníamos problemas en el área de acabados. En el área de acabados teníamos demasiados problemas que llegaban allá, ¿no? Manchas, prendas con huecos, prendas contaminadas, y se armó un equipito de recuperación.
Entonces, ese equipito de recuperación pagó su costo tremendamente, ¿no? Porque recuperaba unidades. O sea, y este equipo se formaba de 4 o 5 personas, exclusivamente para recuperar. Ya cuando, digamos, un auditor, un inspector consideraba una prenda como irregular, ese equipo intervenía, ¿no? Y nos lograba, pues, recuperar. Fíjense que prendas con hueco lo recuperaban, hacían su sufrido invisible y recuperaban prendas. Entonces, eso nos permitía realizar un despacho mucho, el mejor porcentaje, ¿no? Entonces, el cliente, cuando uno lo atiende de esta manera, eh, siente consideración por la empresa, que se preocupa por la calidad, que se preocupa por el resultado, porque al cliente le interesa tres cosas. Uno, que le despaches a tiempo. Eso es primordial. Dos, que le despaches en la cantidad que él te pide, porque detrás de todo este pedido tiene todo un planeamiento que tiene que repartir a sus tiendas, de países diferentes, etc. Y lo otro es que tenga la calidad apropiada. Son tres cosas que te pide el cliente, como cualquier usuario, ¿no? Si nosotros nos ponemos en los pies en los zapatos del cliente, vamos a exigir eso. ¿Qué es lo que yo busco en una tienda? Calidad, el costo, que esté dentro del costo, y si hay el producto, ¿no? Para que me lo atiendan inmediatamente. Entonces los clientes también, en forma macro, ven esta situación. Entonces, todas estas situaciones que podemos implementar dentro de la planta, pues son importantes, porque te va a permitir, uno, no despachar de menos a tu cliente. Eso es lo peor que no puede pasar, porque vas a incurrir en mucho más costos, porque si tú, digamos, el cliente pidió 100, tú le despachaste 90, lo vas a meter en problemas al cliente. Entonces, ¿qué es lo que te pide? Una reposición. ¿Qué significa reposición? Pedir la cantidad que no ha despachado con un adicional y esperar a que llegue nuevamente al producto final. Eso es tiempo. Eso es un costo elevadísimo. Cuando hablo de sobreprocesos, sobre trabajos, se considera esto. Y la merma pues que se tiene cuando tenemos demasiado productos defectuosos eh, es a veces un poco incontrolable. Pero hay casos y casos, ¿no? Pero para mí el tema de atacar los problemas es importantísimo, ¿no? Si tengo un problema de demasiados defectos, hay que ver por qué los defectos, hay que revisarlos. A veces ahí va un poco la decisión comercial, ¿no? Tengo este producto, se puede vender, el comercial te dice, pasa, procede, y uno procede. Tenemos que verlo a veces con diferentes ojos, ¿no? Y la gente de comercial tiene mucho mayor perspectiva para tomar una decisión que de repente tú tienes la duda de hacerlo, ¿no? Pero comercial te confirma y puedes proceder con los despachos, ¿no? Entonces, el tema de desperdicios les comentaba que hay diversas herramientas de mejora continua para poder corregirlos, pero todo parte de la información, todo parte de cómo estés controlando tu proceso y tener el proceso controlado, donde tenga los datos estadísticos de los desperdicios, te va a permitir dar una solución rápida, inmediata. Pero si no los tienes, eso sí va a demorar, ¿no? Va a demorar y el proceso nunca para. El proceso continúa su curso y se van acumulando más productos defectuosos. Y la idea es ponerle un alto. Y la información es vital en esto, ¿no? Y hay, bueno, diversas herramientas, que lo vamos a ver, una herramienta que he aplicado en las empresas donde he desarrollado mis actividades, como es Lean Manufacturing, que es una herramienta bastante potente, bastante optimizadora, que lleva pues a recuperar algo que se puede descontrolar. Y eso es eh, para mí bastante valioso, ¿no? En una empresa.
Bien, aquí en esta diapositiva he notado características que se deben observar al recibir las telas, ¿no? En la parte de manufacturas. Eh, Como comenté, siempre hay que apuntar en toda la empresa, en toda la organización, a satisfacer las necesidades y expectativas que tienen los clientes. Para eso, en el caso de la recepción de la materia prima, en este caso para manufactura, que es la tela, debemos observar pues algunas características imprescindibles, ¿no? Uno es el largo y el ancho de la tela, que nos va a permitir pues optimizar el consumo, ¿no? El rendimiento que ha sido proyectado. Si yo he proyectado eh, sacar de 1 kilo de tela 5 unidades, 5 prendas, tiene que respetarse eso, porque si no estoy recibiendo esta característica correcta, voy a tener pues un rendimiento bajo que al final se va a repercutir en una reposición, ¿no? Que es lo que debemos evitar. El gramaje también es importante. Los clientes normalmente te piden, te especifican el gramaje que debe tener la tela y esto lo debemos evaluar, ¿no? Al ingreso de esta etapa de producción que es corte, ¿no? Normalmente el área de calidad es el que ponchea las telas que ingresan y van evaluando pues el gramaje o la densidad de la tela. Lo otro es verificar el tema de los defectos, ¿no? Los defectos que se pueden encontrar, ¿no? Y son diversos que voy a mostrar en una diapositiva más adelante. Nosotros cuando aplicamos el Lean Manufacturing ahí en la empresa, eh, hicimos un levantamiento de información, ¿no? Y hicimos catálogos de defectos de cada etapa, no solamente de la parte textil, sino también de la parte de confecciones, ¿no? En la parte textil de la materia prima, comenzamos a identificar todos los defectos que había y lo graficamos, ¿no? Tomamos fotos y para que sirva de mayor entendimiento, ¿no? A las personas que capacitamos en el área de calidad. Una consulta. Sí. Jenny nos pregunta, la importancia del desarrollo del producto en la contención, me imagino, de los defectos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el desarrollo de producto cumple un papel importante en el tema, ¿no? El desarrollo de producto son los que elaboran los prototipos, digamos, que es el primer contacto con el cliente, y luego elaboran las muestras. Entonces, desarrollo de producto tiene que dar las pautas necesarias para que las condiciones en que llegue pues la materia prima para realizarla sean las mejores, tanto en la parte de dimensiones, en la parte de encogimientos, en la parte de gramaje de la tela, todas las características que nos exigen para un buen producto. Entonces, las pruebas que pueda darnos o las especificaciones que puede darnos el desarrollo de productos son importantes, ¿no? Normalmente yo siempre en mis gestiones he colocado un analista de ingeniería en el área de desarrollo de producto. Este analista evaluaba las pautas desde el punto de vista de ingeniería para desarrollar la producción, para repetir lo que se hacía en muestras. Porque en muchos casos de desarrollo de producto, por ejemplo, puede desarrollar una prenda, pero el desarrollo de producto sabemos que por la velocidad que tiene la persona, tiene que recibir indicaciones, todo eso lo hace muy lento, ¿no? Entonces, hay actividades, por ejemplo, que el desarrollo de producto lo puede hacer por satisfacer de repente una necesidad del cliente, pero a veces no se puede duplicar eso en la parte de producción. Entonces, un analista de ingeniería puede aportarnos por ese lado y evitar sorpresas, ¿no? Entonces, desarrollo de producto tiene que hacer, siempre le pedíamos nosotros las muestras que nos va a servir para la producción, ¿no? En lo posible de hacer con la tela de producción una muestra,
para ver cómo se va a comportar en la parte de producción. Pero a veces nosotros no esperábamos desarrollo de producto, ¿no? Nuestra área de calidad se encargaba, digamos, con a veces una semana o 2 semanas de realizar un pequeño de 1 o 2 unidades, de ver cómo se va a comportar el producto con la tela que ha llegado. Y eso, bueno, desarrollo de producto acompañaba, ¿no? Porque a veces no había muchos recursos, pero control de calidad nos apoyaba en ese tema y se manejaba de la mejor manera. Pero Hay una desarrollo de... pregunta Sí, adicional, Fernando. Dos preguntas en realidad. De José nos dice, en la producción de prendas, ¿qué porcentaje en exceso hay que pedir? Sabiendo que casi siempre aparecen defectos. bien, eso de la cantidad de prendas que hay que pedir, ahí tuve una experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros exportamos una producción de 10.000 unidades y resulta que esa oportunidad despachamos al 90%. Y eh, fue pues un problema serio, ¿no? Por el cliente pues hubo un reclamo importante. Entonces vino una producción similar de 10.000 unidades más. Y bueno, nosotros normalmente siempre la producción se corta a un 3%. En muchos casos, si vemos que es una producción pequeña, lo hacemos 5%. Cuando es volumen grande, digamos 50.000, 60.000 prendas, 3%. Porque la calidad se va optimizando en el proceso y en el avance te va a salir menos defectos. Entonces sucedió que hubo este problema que no despachamos completos y la siguiente oportunidad comercial dice, como producción me ha fallado, voy a pedir 1% más de prendas por si acaso falla algo, ¿no? O sea, aparte del 5%, le aumentó 1%. El área de desarrollo de producto dice, caramba, la producción falló en esta producción. Entonces, no vaya a ser que falle nuevamente, le vamos a dar un 2% más. Por si acaso falle, porque hemos despachado al 90 la última vez. Y ahí tuvimos que producir, el requerimiento se hizo por 108, ¿no? En toda la producción. Resulta que llegó la producción, se pidió logística, pidió los avíos, los materiales, todo para 108, llega a producción y costura tuvo 1% de segundas. 1%. Entonces teníamos que despachar 107, que el cliente no nos aceptaba. Entonces, este tema de cuánto pido de más tiene que ser una decisión consensuada, ¿no? Lógicamente, pidiendo que se involucren todos los participantes en el área de producción y podamos encontrar un ratio, ¿no? Como les digo, nosotros dentro de nuestro costo de los presupuestos de cotizaciones está cortar en volúmenes grandes 3% más. Y cuando son cantidades, digamos, que pueden ser 3.000, digamos, 5%, para no tener el problema de cumplimiento con el cliente, ¿no? Pero eso es una decisión consensuada, ya una política de la empresa que tiene que estipular. Pero yo, si el cliente me pide 100% de despacho, yo habilitaría 103, porque siempre hay sus mermas, sus problemas, ¿no? Y ese 3% va a estar dentro de mi costo, ¿no? Ahora, si yo despacho, si produzco 103%, eso es utilidad, ¿no? Utilidad directa, porque lo he considerado dentro del presupuesto, dentro de la cotización. Fernando, No una sé última si... pregunta. Sí. Dice, ingeniero, buenos días. Esta es de pregunta de Henry Paul. Nos dice, ingeniero, buenos días. Ante todo, gracias por su respuesta. Yo trabajo en el área de calidad y siempre me toca sacar caídas por problemas. Dígame, ¿con cuánto de porcentaje se podría trabajar? ¿Con cuánto de porcentaje? Mira, lo ideal es tener, pues, prendas de segundas, 1.5%. 1.5% estamos considerando un estándar positivo, ¿no? Que si yo estoy cotizando a 103, ese 1.5 está dentro de mi margen.
Entonces, el tener máximo 1.5 en la etapa final, ya total, yo creo que se considera un buen estándar de una buena gestión. Ahora, si yo disminuyo eso a menos de 1%, ya estoy llegando pues a un nivel de calidad bastante exagerado, tener un máximo de efectos de 1.5. En la empresa hemos llegado algunas oportunidades a 1.5, 1.8, y algunos meses se nos disparó a 3%. Eso fue un escándalo, porque la moda creo que hace eso. La moda a veces por la duda de los trabajadores, todo eso te lleva a cometer errores. Pero conforme se van adecuando en el tema de moda, ese porcentaje va reduciéndose. Pero nuevamente yo considero que 1.5 de efectos totales está dentro de un estándar, ¿no?, que se puede manejar. Fernando, y también influye la exigencia de determinados clientes, porque como sabemos, no todos los clientes tienen el mismo nivel de exigencia, ¿verdad? Correcto, definitivamente. Y yo me acuerdo que teníamos un cliente, Theory, que era bastante exigente. Polo Ralph Lauren era un cliente más abierto, más permisible en tolerancias. Theory te veía desde el tema de telas, confección y acabado de la prenda. Era bastante exigente. Y ellos son los que te pedían más diversidad de productos, de tela, digamos, de variedad de tela. Y en muchos casos te pedían cantidades pequeñas, te pedían cientos de un estilo, 600 de otros, y ahí es donde podemos tener un porcentaje mayor, ¿no? Tener un lote de 300 prendas que lo vas a sacar pues muy rápidamente, podemos tener una mayor cantidad de efectos, ¿no? Y eso pasaba a veces, ¿ah? Pasaba con el cliente, ¿no? Correcto. Bien, Bueno, aquí sí. una consulta. Ya, sí, ya. ¿Por qué me escuchan? Génesis, le escuchamos un poco entrecortado. Entrecortado. Repita, por favor. Sí. De repente le puede escribir por el chat. Sí, por el chat, por favor. No se le escucha entrecortado. Adelante, Fernando, mientras hagan la pregunta. Bien. Sí, se te escucha un poco entrecortado. Soy Alberto Chávez, pero estoy utilizando la cuenta de mi hermana, por eso le aparece el nombre. Bien, de repente nos escribe por chat, por favor, para poder ¿Por qué? Bien, Adelante, Fernando. ok, a continuación veamos los procedimientos a recibir las telas, ¿no? Lo que nosotros debemos en manufactura poder tener, ¿no? La recepción de la tela es bastante importante, ¿no? A veces la tela normalmente no es bien considerada o es maltratada. Si no estamos en la misma planta, digamos tenemos dos plantas, el transporte tiene que ser de la mejor manera, porque un mal habilitado, un mal traslado de esta materia prima para manufactura eh, puede traer pues desviaciones, ¿no? Luego, importante hacer la medición de la tela. El corte tiene su área de calidad, los cuales se encargan del tema de medición, de verificar el gramaje y todo esto, y revisar las planillas, ¿no?, con los defectos que vienen.
Normalmente esta planilla de la inspección de tela que se ha hecho en el área textil tiene una copia de desarrollo de producto. Desarrollo de producto revisa este ingreso antes de emitir los tizados, todas esas cosas, y para ver si tiene un alto porcentaje o una incidencia mayor de efectos, vamos a tener que hacer un tizado especial. Bueno, hay muchas situaciones en las cuales hemos tenido que, para evitar perder la tela, hacer pues algunos artificios ahí que la gente de corte y la gente de desarrollo lo maneja muy bien, ¿no? A veces hay que hacer tendidos, restendidos, y eso es con el objetivo de aprovechar al máximo la tela, que es el recurso más importante pues, de este proceso. Pero tenemos costos escondidos ahí, ¿no? Tenemos costos en los cuales no se visualizan normalmente. Lo que interesa es aprovechar la tela en el tiempo, porque siempre en la fábrica pues, textil y comida estamos con el tiempo muy ajustado. Antes me acuerdo que los clientes nos pedían a 120 días, luego bajó a 90 días, desde el inicio de que la orden hasta el despacho. Luego lo pedían a 60 días y ahora quieren una resolución de 45 días. Entonces, este tiempo se ha cortado y todo se apresura, ¿no? Todo es urgente, todo es para ayer. Entonces, ahí hay que trabajar muy rápidamente en las decisiones. Los encargados de las áreas respectivas tienen que ser expeditivos si hay un problema, tomar la decisión rápidamente, ¿no? Estos son pasos importantes en la recepción pues, de la tela por el área, por el cliente de tintorería que es corte. Fernando, disculpa, hay Sí, una pregunta de Lorena que nos dice, sí. buenos días, por favor, ¿cuál sería la tolerancia recomendada en cuanto al rendimiento de la tela para no tener problemas con el consumo, tomando en cuenta el 3% o 5% de prendas que debo entregar al cliente? Bien, la idea es cumplir con el rendimiento pues programado, ¿no? Estar por debajo de esto te significa costos. Entonces, creo que una tolerancia, digamos, si podemos llamarle tolerancia, que estaríamos ya en pérdida, ¿eh? Porque la idea es llegar al cotizado. Entonces, si ahí me dicen que debo sacar 3.88 prendas por cada kilo, debería sacar eso. Si le damos una tolerancia, puedo estar ahí perdiendo dinero. Entonces, si me dicen 3.88, tengo que hacerlo, inclusive el rendimiento tendría que dar pues de repente 4 o lugar de 3.88 para estar ganando dinero, ¿no? Pero por debajo de eso significa costos. Entonces, si me pides una tolerancia, sería lo mínimo, lo mínimo. Pero lo que nosotros tenemos que buscar en el aprovechamiento de la tela es estar sobre ese rendimiento, nunca por debajo, ¿no? Y complementando, bueno, el rendimiento está muy ligado al control del ancho y el gramaje, pues, ¿no? La densidad Correcto, así de es. la tela. Tenemos Uh-huh. otras preguntas más, Fernando, por favor. Sí. Dice Henry Paul nos pregunta, ingeniero, ¿de qué manera recomiendan que se entregue la tela a corte, sabiendo que cuando se entrega plegada tiende a marcarse con el tiempo o en qué tiempo se tiene que cortar? Bien, nosotros, por ejemplo, en la empresa Perú Fashion, recibíamos la tela plegada, casi el 90%. Pero luego se estuvo haciendo toda la experimentación de recibir en rollos. Y ya la tela se recibía en rollos. Que era pues un manejo en el traslado, tenía mejores ventajas. Ahora, cuando me preguntas si llega la tela, en cuánto tiempo la corto, va a depender un poco de la característica de la tela, ¿no? Cada una de las telas nosotros teníamos un periodo de reposo en el cual el área de corte sacaba la tela
y hacía un reposo. Normalmente los reposos lo hacíamos en la parte inferior de las mesas de corte y podía, por norma de calidad, nosotros reposábamos 24 horas, todas las telas. O sea, si yo sabía que tenía que cortar al día siguiente, ya pedía un día antes la tela y la hacía reposar. Había telas, por ejemplo, las licradas, 2 días. Y dependía un poco de calidad, porque ellos hacen sus pruebas. Pero sí a producción le exigían que tenía que estar, cuando era licrado, mínimo 2 días. O sea, y eso era para evitar las reacciones posteriores. Y ¿Esto de ya ahí es en viene, el tendido, Fernando? Una perdón, vez tendido en la mesa de corte, ¿se hace reposar? se deja un pequeño tiempo, ¿ah? Antes de cortar. Si hablamos de licrado, por ejemplo, tenemos que dejar un poco que se estabilice, porque el mismo movimiento a veces, o sea de la máquina extendedora, o sea del trabajo manual, siempre va a requerir ahí un pequeño reposo. Eh, Siempre he observado que a pesar de todos estos reposos, siempre había reacciones, ¿ah? Entonces, a veces la fuerza, pues, de las personas que tienden, en muchos casos, digamos, no es similar en los tendedores, ¿no? Y a veces puede producir reacciones mayores. De igual forma, cuando teníamos las extendedoras automáticas, ¿no? También teníamos que mantener por lo menos un par de horas antes de proceder al corte, ¿no? Y eso que hacíamos en el corte de la máquina automática, la cortadora automática, ¿no? Eh, pero en cierta manera siempre hemos estado dentro de la tolerancia, ¿no? Bien, Fernando. Puedes continuar de ahí. Vamos a continuar también con las preguntas que están pendientes. Ok, bueno, es importante el tema del control de calidad de tela en la etapa de, digamos, de preproducción antes que entre a manufactura, ¿no? Eh, para eso, como le mencionaba, ¿no? Cuando ingresaba la tela, el área de calidad tenía, creo, una persona dedicada a poder perseguir su preproducción, ¿no? Que le corten, que lleven a manufactura para costurarle y ver las reacciones posteriores. Siempre calidad tenía un equipito de personas que hacían ese trabajo que era muy importante, ¿no? Y ahí podían darse cuenta si podía haber un problema más adelante, ¿no? Con respecto a las pruebas físicas y químicas, hay que, en cierta manera, pues, hacer estas pruebas, tanto en la parte de encogimiento, para ver los estándares de rendimiento, y algún indicador que pueda estar fuera, ¿no? El control de calidad en la etapa de corte es importante en el tendido. Pedir más que todo a los trabajadores, pues, que trabajen con la conciencia bien de desarrollar un buen producto, ¿no? En muchos casos tenemos, pues, aceleraciones a veces en los mismos trabajadores por lograr una meta de producción, pero lo primordial aquí es la calidad, ¿no? El hacer un tendido de tela con demasiada rapidez nos puede traer consecuencias más adelante, ¿no? Es importante revisar cómo iba el tendido. Luego, en la parte ya de corte, hay que revisar simetrías, hay que ver si es en la máquina automática hemos tenido pocos problemas. Mayormente cuando el corte es manual, sí hemos tenido algunas deficiencias por ahí. Pero como estos cortadores son con bastante experiencia, se ha evitado estos temas. Bueno, es importante en los bloques hacer las simetrías respectivas, revisar la pieza de encima, del medio y la parte de abajo. Es importante hacer esa rutina en la parte de calidad. Y luego en la etapa del habilitado, ¿no? Siempre, una vez que esté paqueteado todo ya, es importante que control de calidad haga una auditoría, ¿no?
normalmente saca de algunos paquetes aleatoriamente piezas y verifica, ¿no? Lo mismo. Simetrías, toma en algunos casos medidas, y porque ahí está expedito ya para el pase a manufactura o confección. Entonces, control de calidad dentro de corte, podríamos desarrollar estas actividades. Con respecto a la elaboración de prototipos, eso lo ve control de calidad, el hacer un prototipo muy rápidamente para desarrollar el producto pues, en la planta de confección. Con respecto a la preproducción, hoja de especificaciones que le corresponde ya a producción, normalmente antes de que entre una producción se da la pauta de que tienen que elaborar dos prendas por delante, antes de que empiece la producción. Es importante confrontar la hoja de especificaciones, que es la que nos va a dar pues todo el derrotero para cumplir los requerimientos de calidad. La hoja de ingeniería, importantísima, con las actividades y los estándares, y el plan de producción, ¿no? El plan de producción es un esquema en el cual nos plantean metas y requerimientos, y es importante cumplirlos. La política que yo siempre he seguido al momento de direccionar una producción para un área específica, una línea de producción, era hacer un checklist. En este checklist participaban una persona de mantenimiento, el mecánico, el supervisor, la auditora de calidad, el analista de ingeniería, y entre los cuatro realizaban un checklist completo, ¿no? Verificaban especificación, hoja de ingeniería, máquinas a regular para que estén anticipadamente, y esto sí era obligatorio, ¿no? Alguien que no cumplía este requerimiento era sancionado, porque a veces hay supervisores que quieren, bueno, yo me las sé todas, dicen, ¿no? Yo arranco mi producción, pero si no tenemos esa preproducción antes del ingreso, podemos tener más adelante problemas. Para mí eso es vital, ¿eh? Es vital para una continuidad del producto, ¿no? No estar deteniendo a cada momento, que me faltó esta medida, que no tengo esta especificación, que no tengo este attachment, este embudo, que no tengo... Esas cosas tienen que evitarse ya en el proceso, porque si recién comenzamos a implementar eso, podemos tener algunos contratiempos, que ya me ha pasado anteriormente, ¿no? Por eso yo creo que en el aseguramiento del ingreso a producción es un tema pues importante, ¿no? Bueno, y la gestión de producción en el cual están enmarcados pues los supervisores, jefes, los mismos colaboradores, operarios de máquina, manuales, tienen que estar muy bien alineados a el objetivo, ¿no? De la gestión de producción. Cumplir con eficiencia, con eficacia, cumplir los objetivos, con eficiencia, utilizar al máximo los recursos que se les da, y la gestión de la jefatura, ¿no? La jefatura tiene que estar permanentemente controlando. Y bueno, en las empresas grandes se cuenta con sistemas, ¿no? Sistemas de producción que alivian mucho el control, porque tenemos pues la respuesta inmediata del sistema para verificar algún reporte de producción, verificar defectos, verificar avances de eficiencia, eficacia en el cumplimiento de las metas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en cada una de estas etapas que consideramos para el ingreso ya con la tela en planta de manufactura, creo que es importante seguirla, ¿no? Fernando, esa parte en la que dices el arranque de producción, hacer dos prendas, me parece muy importante. ¿Quién lo hace? ¿El personal de producción o en el área de desarrollo de producto? No, lo hace el área de producción. Mira, antes lo hacía desarrollo de producto, pero como siempre, a veces entramos en la rutina y nos dicen, no tengo tiempo. Entonces, como a veces demoraban en este tema, nosotros preferimos hacerlo, ¿no? Entonces, tenía la responsabilidad del supervisor con sus operarios arrancar esas dos muestras que nos iban a dar indicadores importantes, ¿no? Para que no haya parada en la producción. Ahora, este supervisor les daba estas prendas a desarrollo de producto, ¿no?
a ver, evalúen, hay alguna discrepancia, pero ya el supervisor ya tomó sus medidas con la persona de calidad, porque ahí participaban todos los que estaban involucrados pues en el proceso, ¿no? Ingeniería, mantenimiento, calidad y la parte operativa, ¿no? Entonces, pero Y, sí es vital, y eso es ahí también vital. hacen control de tiempos o ya eso ya lo han realizado preliminarmente. Sí, bueno, en las empresas grandes donde he desarrollado mis actividades, normalmente hay una base de datos, una base de datos básica y de ahí se desprenden los agregados para las demás operaciones. ¿Por qué? Porque es importante que cuando ingrese a producción, todos los colaboradores tengan sus estándares, porque el estándar para ellos es dinero. Entonces, el no tener los estándares va a hacer que se alentice el proceso, porque el operario va a esperar que le den el estándar para que comience a correr. Entonces, como ya conocemos ese tema, nosotros adelantamos el estándar. Ahora, si hay un reclamo de algunas actividades, las revisamos. Entonces, los analistas van, revisan rápidamente y si tienen que corregir, lo corrigen. Y si tienen que confirmar lo que ya habían calculado, lo confirman. Pero una vez que los colaboradores tienen sus estándares, la producción camina sin ningún problema. Pero si adoleces de algún estándar, alguna meta, ellos se cruzan, dicen, comienzan a avanzar despacito, ¿no? Hasta que me den mi meta. Porque muchos creen que si se demoran en hacer la actividad, le van a dar ese tiempo estándar, ¿no? Y eso no es así. Esto es un estudio de medición del trabajo que nos lleva pues a los tiempos estándares. Pero sí, yo creo que el 95% de las actividades que se desarrollan en una prenda de vestir ingresa con sus estándares. Y por ahí un 5% para revisarlo si hay discrepancias, ¿no? Pero el estándar se sirve pues para varios temas. Uno, para planeamiento, para que planees capacidad. Dos, para que hagas tu balance de línea ya en la planta. Tres, para que el operario sepa cuál es su meta. Y el supervisor puede hacer su disposición de planta, su layout. Entonces, tiene varios objetivos tener los tiempos estándares a tiempo, ¿no? Perfecto. Fernando, tenemos tres preguntas que me Sí. gustaría que los absolvamos. Uno está referido cuando tienes que después de la confección hacer un teñido en prenda. Viene de Rodrigo. Dice, ingeniero, buenos días. En base a su experiencia, ¿qué variables debo de considerar cuando las prendas llevan un proceso de teñido? Últimamente tengo muchas caídas por lavandería. Bueno, cuando tengamos un proceso luego de confeccionar la prenda, hay que tener de repente un porcentaje adicional, porque hay que ver la incidencia de la lavandería, ¿no? ¿Qué proceso es? A veces es proceso pues focalizado, de gastados, que requiere que esté mucho tiempo en la máquina y eso te desgasta las costuras, te las revienta. A veces problemas de tela que ha habido con fuga de punto, etcétera, eso se abra y se haga pues un problema mayor. Eh, Recomendaciones. Cuando yo voy a teñir en prenda o voy a lavar en prenda, hay que asegurarme del hilo que estoy usando para la confección. Muchas veces me he topado con problemas cuando confeccionan una prenda para mandar a teñir, lo cosen con poliéster y no con algodón. Entonces, cuando van a teñir la prenda, no va pues a No teñir el tiene la color de parte hilo. poliéster. Ujú. Así es. Entonces, esa recomendación, por favor, ténganlo en cuenta porque a mí ya me ha pasado esa experiencia y era terrible. Lo otro, los problemas luego si depende del lavado. Si es un lavado bastante estricto, bastante fuerte, va a producir segundas. Lo que tenemos que armar ahí es un equipo de recuperación. Yo cuando tenía el problema de efectos luego de lavado, tenía mi equipo de recuperación para recuperar la prenda, porque sí, la incidencia de efectos luego de lavado puede llegar hasta 15% más o menos. Y lo único que te queda ahí es recuperar. Recuperar, vas a tener que de repente surcir, volver a hacer costuras, pero ahí hay, dentro del presupuesto, dentro del costeo de prendas,
tienen que considerar ese reproceso, ¿no? Porque eso es insalvable. Ahí un poco difícil controlar ese tema porque es una máquina la que está desarrollando, ¿no? Ahí va a depender un poco del balance de carga de agua, ¿no? A veces no se da el balance adecuado y la prenda sufre, ¿no? Por el rozamiento ya de la máquina misma entre prendas. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Correcto. Otra pregunta dice, ingeniero Rosales, ¿cómo controlar la calidad de las telas cuando la empresa realiza la elaboración de las telas en otras empresas? O sea, compra, dicho de otro modo, las telas, ¿no? Teniendo en cuenta que el 70% de las empresas exportadoras no tienen tintorerías y dependen de la calidad de las tintorerías, ¿no? Bien, un poco complicado. La verdad que cuando yo estuve en una empresa como gerente de operaciones ya, donde manejaba toda la parte eh, de operaciones, me tocó pues contratar 10 tintorerías. Era una producción, me acuerdo, de la marca Aeropostal, se trabajaba en franela, las famosas capuchas. Eh, y estas, en muchos casos, bueno, en la franela se puede de repente camuflar muchos efectos, ¿no? Que pueden ocurrir en la tela. Pero lo que se requiere es verificar pues la tintorería donde vas a dar tu servicio, ¿no? No puedes darle a una tintorería que no te ofrezca pues las seguridades del caso. Eh, Contar con un equipo de técnicos, ¿no? Que lo conozcan. Y ahí sí tenemos que enviar nuestros auditores, ¿no? Nuestros auditores que verifiquen las cargas prueba, digamos, para verificar si es un lote grande. Normalmente, con estas tintorerías, digamos que contraté, recibíamos 20 toneladas de tela diaria. Tenía pues un grupo de auditores que hacían esa chamba en las tintorerías, ¿no? Pero ahí requiere mucha seriedad, mucho compromiso. Tiene que ser una relación muy, muy cercana con estas empresas, que lo que están haciendo es alianzas estratégicas, ¿no? Porque el trabajo no es para un momento, el trabajo es para que siga un largo plazo. Entonces, empresas que no quieren entrar a este tema, te van a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el control es importante, tener los técnicos en la planta que vayan a estas tintorerías a hacer las verificaciones. Y si se ve pues que no tienen los equipos modernos que pueden dar un buen resultado, hay que buscar otras que tengan pues lo que necesitamos, ¿no? Entonces, normalmente yo sí he trabajado en empresas verticales que todas tenían tejeduría, tintorería. Solamente en una hice una gestión donde se contrataba servicios y era un dolor de cabeza, ¿no? Por los patrones, ¿no? Los tonos, la variabilidad que había entre partidas era muy desviada, ¿no? Entonces ahí se requiere mucha seriedad en la negociación con las tintorerías, ¿no? Y que sean definitivamente serias, con un trabajo a largo plazo, ¿no? Principalmente eso. Tenemos otra pregunta, dice, buen día, es de parte de Isabel. En el lapso de la preparación de las dos prendas de preproducción, ¿el resto de la línea queda en espera o avanza en simultáneo? No, esas dos prendas es antes de que entren a la línea, porque se está haciendo otro producto en la línea. Digamos, estamos haciendo una prenda listada de una camisa polo box, pero lo que va a entrar es un vestido de... Entonces, en el tiempo, que no tiene que ver con la rutina del supervisor, tiene que correr estas unidades, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro es que estas prendas tienen que ser revisadas, uno por calidad y otro por desarrollo de producto. Entonces, por lo menos tiene que ser un par de días antes de que entre a la línea de producción.
para poder tener cualquier reacción, ¿no? Ante cualquier problema que haya. Pero lo hace el supervisor con algunos trabajadores que están haciendo otra actividad y aprovechan pues el tiempo donde haya de repente un pequeño stock de la operación que va a hacer y le regulan máquinas para que haga esa actividad. Ok, Julio nos pregunta, buenos días, ingeniero Rosales, una consulta, ¿en el control de calidad de tela se tiene que hacer cuando está en materia inicial o cuando ya está hecho en prenda? No, el control de calidad tiene que hacerse desde la materia prima, ¿no? Y cada etapa textil tiene sus normativas para llegar a las especificaciones que se solicitan. Tejeduría tiene sus especificaciones, tiene todo estructurado, las partes donde se va a revisar. Tintorería de igual forma, tiene todo un esquema de chequeo. El ingreso a la área de manufactura, que es corte, igualmente tiene un chequeo antes de entrar a producción. Y porque sería demasiado tarde, pues, si es que voy a revisar solamente en producto final, ¿no? La cantidad de problemas que van a surgir son innumerables, ¿no? Entonces, cada área tiene que hacer su parte y sobre todo, si empieza en manufactura, digamos, traen la tela de un servicio, corte tiene que ser el área que revise, analice, chequee y esté seguro de que esa tela que va a entrar al proceso sea la óptima, ¿no? Perfecto. Gracias, Gustavo, por la retroalimentación. Dice que se me escucha bajo. Si ven, si también tienen ese problema, me avisan, por favor, o cómo está ahorita. Fernando, usted sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Acá hay otra pregunta adicional, es una repregunta de Isabel. Dice, entonces la preproducción no son con las máquinas reguladas de línea. No, si estamos haciendo, como les digo, otra producción, tendríamos que hacer con máquinas graduadas para esa tela que vamos a ingresar, pero serían diferentes a la de línea, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos contado con máquinas en stand-by, ¿no? Hay algunas actividades que se pueden hacer con la graduación del producto que se está haciendo, pero hay operaciones puntuales que sí hay que regular una máquina, ¿no? Ok. Tania nos pregunta, buenos días, ingeniero Rosales. Consulta, ¿qué parámetros se debe medir cuando nos llega la tela cruda y se desea pasar al área de tintorería? Es más para tintorería, ¿verdad? Ah, bueno, ahí creo que tú me puedes ayudar ahí, Hernando. Claro que sí. Bueno, igual cuando nosotros somos un proceso intermedio también. Nuestro proveedor interno es la tejeduría y por lo tanto de la tejeduría nosotros esperamos, número uno, que llegue la tela cruda con la limpieza que corresponde, porque muchas veces viene con manchas de aceite, fallas de tejidos, fallas de hilos. Entonces, a la salida de la tejeduría también hay un área de control de calidad. Pero aún así, nosotros tomamos nuestras previsiones y revisamos. Acto seguido, también se tiene que hacer una evaluación en el primer lote de teñido, cosa que no puedo teñir en simultáneo toda la producción, por más que lo pudiese. Primero hago una partida piloto y hago auditar a mi área de control de calidad para que revise todos los detalles, ¿no? Entonces, los principales parámetros para un rango óptimo, en este caso no se puede medir, digamos, la densidad o el ancho porque es inestable, pero ya la construcción del tejido está dado para esos parámetros. Lo que sí hacemos es ver la calidad del tejido, ¿no? Y después se verifica, después del teñido, en qué ancho, en qué densidad llega, si cumple con el rendimiento esperado por nuestro cliente, que es en este caso manufactura. Adelante, Fernando. Ok, aquí nosotros, como les mencioné, cuando hicimos el trabajo de Lean Manufacturing en la empresa, hicimos todo un catálogo de todos los defectos que se podían encontrar en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, acá en diapositivas, bueno, puedo compartir con ustedes el catálogo, si gustan, para que lo puedan compartir también, que es un avance, ¿no? Es un avance de los principales defectos que hay. Bien, en este caso de materia prima tenemos un problema de barraduras, que es un problema de mezcla de colores de hilo y fibra. Y bueno, mencionábamos pues las medidas correctivas que tenían que darse.
Contaminación de polipropileno u otro hilo, también. Hilado grueso, que son empanes mal hechos en las máquinas continuas de anillos, en la hilandería. Bueno, vemos acá el defecto. Anillados, caídas. No sé si todos coincidimos con estos nombres, porque a veces otras empresas lo catalogan de con otra denominación, pero está la fotito ahí para poder ver el defecto, ¿no? Tenemos contaminación de hilo, rollo de tela mal abierto, manchas de colorante ya en tintorería, problemas de raya sesgada, de repente en la rama se ha tenido algún problema. Ese es un problema de corte, por ejemplo, de desalineados. Normalmente cuando cortamos con máquina vertical puede suceder este problema de un mal alineado. Descasado entre piezas, ahí ha habido un mal aplomo, un mal numerado de repente, donde se han mezclado piezas. Manchas de aceite, que si tenemos máquinas pues, mecánicas de corte, va a surgir esto. Estos son algunos defectos de costura, ¿no? En los atraques de pechera, de repente atraques deformes, mal pegado de etiquetas, también etiquetas inclinadas, que son defectos pues que se identifica y son defectos que no pueden ser tolerados, ¿no? Tenemos acá un cuello deforme, por ejemplo, más alargado, más acortado. Este es ya un trabajo mal de máquina, ¿no? Caída de hombro disparejo, acá ha habido una mala costura. Y bueno, tenía que relacionar todos estos temas al tema de costos, ¿no? Normalmente representamos, cuando hay algo visible y no visible, un iceberg, en el cual la parte visible contempla algunos problemas o defectos que está a la vista, pero la gran proporción, como un iceberg, ¿no? Un iceberg tiene una pequeña proporción en la superficie y la gran proporción en la parte debajo del agua, ¿no? Igual son los problemas que suceden en las empresas y sobre todo en la parte de calidad. Tenemos problemas que vemos, ¿no? Por ejemplo, errores, sobrantes, defectos, rechazos tras una inspección, que pueden ser los problemas cotidianos que chequeamos. Pero también hay una serie de costos que no los cuantificamos, que son en su mayoría bastante grandes. Entonces, cuando tenemos esta serie de costos que no observamos, por ahí se va el despilfarro, ¿no? Lo que mostraba en la diapositiva inicial de la utilidad de la empresa, ¿no? Y cómo a través de caños surgen todos estos desperdicios que van a desmejorar pues, la economía de una empresa. Entonces, es importante ver dónde se desarrolla y a profundidad hacer una investigación de qué contempla estos problemas, ¿no? No quedarnos en la superficie nada más, sino revisar con mucho más detalle todas estas cosas. Entonces, el tener controlado estos temas nos va a permitir, pues, mejorarlos y eliminarlos. Pero si no tengo el control, van a haber una serie de acumulaciones, ¿no? Que al final van a poner en riesgo a la empresa. Este es un caso que estuve viendo en el área de corte y me lo enviaron. Este es un problema de una orden de producción que tiene un problema de anillos y corridos, ¿no? Esta producción es un vestido, es una prenda larga, en RIC 2x2, y miren, el pedido solamente era de 917 unidades. El precio FOB de este vestido es $19.35. Se cortaron 964 y el 10% salieron defectuosos con este problema de anillos y corridos, ¿no? Entonces, solamente esas 96 unidades que se dejaron de trabajar significaba pues más de $1.800, solamente en este pedido de 900. Y así, cada una de estos problemas que pueden
pueden pasar, porque va a pasar. Nada es perfecto. Va a haber una serie de situaciones, porque nadie lo hace intencionalmente. Aquí estas situaciones pasan y deberíamos tratar de que sean las mínimas posibles. Pero en este caso, miren que solamente en estas 96 prendas que no se van a poder exportar porque tienen este problema, se perdió más de $1.800 y al cliente se le despachó en 94.6, 867 prendas. Entonces el cliente va a decir, bueno, va a tener la potestad de decir, bueno, me despachaste en 95, no me haga reposición, pero hay otros clientes que necesita que le despache al 100%. Entonces te van a pedir una reposición, que significa gastar el doble de esto. Es un costo de repente que a veces no lo tenemos controlado, pero solamente estamos viendo un caso, ¿no? Entonces imagínense todo lo que involucra los costos escondidos dentro de esta pérdida. Has colocado personas para depurar, que han dejado de hacer de repente una actividad y es un costo adicional. Vas a tener pues algo que se filtre, porque no necesariamente hacen una revisión 100%, por ahí algo se escapa y podríamos tener una actividad adicional de esto. Entonces, los costos pues que están involucrados en cualquier defecto siempre te trae otros efectos colaterales, ¿no? Otros costos. Y como les digo, nosotros en manufactura no podemos desechar la tela. Si vemos que es un problema un poco considerable, tenemos que aprovechar al máximo. ¿Que va a haber un costo de mano de obra? Sí. ¿Que va a haber gastos adicionales? Sí. Pero perder todo este capital que se ha invertido sería pues negativo, ¿no? Entonces, porque cuando se tiene en manufactura un problema de estos, lo primero, hay que aprovechar al máximo, no hay que desechar. Y por si acaso, la empresa no son enfrentamientos en desde áreas funcionales. Todos debemos trabajar como un equipo para resolver el tema que se presenta, el problema específico. Podemos tener discrepancias y todo lo demás, pero la idea es buscar la mejor solución. Y el tema de costos, pues, es fundamental, ¿no? Bueno, acá había adicionado algunas características de la industria textil y confecciones. Es una actividad intensiva en mano de obra. En confecciones, a lo menos, nosotros tenemos en confección más o menos 1.000 y pico personas, de las cuales 800 y tantos eran maquinistas. Entonces, sé que ha bajado ahora por el tema de pandemia, hay muchos problemas por la falta de continuidad del trabajo, hay muchas personas que no han regresado a la empresa, hay personas que están ahora dedicadas ya no al tema de confección, y hay personas dedicadas a otras ocupaciones. Y este es un sector pues, que está involucrado con la moda. La moda es cambiante, tenemos que adecuarnos a la moda. Y eso va a hacer que tú de repente no puedas lograr tus objetivos en eficiencia, en eficacia, en productividad, porque lo cambiante siempre te produce ciertos problemas hasta que logras tú agarrar la mano, ¿no? Pero siempre es problemático trabajar en una empresa que hace moda. Una empresa que te hace productos básicos, no hay problema, camina. Pero esos productos básicos tienes un riesgo, que hay cientos de miles de empresas que hacen lo mismo que tú. Entonces China nos puede quitar en cualquier momento la producción de productos básicos. Pero si estamos concentrados en moda, va a ser un poco difícil que nos copien. Y lo importante es buscar ventajas competitivas, ¿no? Ventajas competitivas es diferenciarnos en costo, calidad, en tener personal altamente calificado, etcétera. Hay diversas diferenciaciones que podemos nosotros tener con la competencia. Y la competencia no es acá en el Perú, ¿eh? Nuestra exportación más o menos equivale, creo, a 1 punto y tanto por ciento de toda la demanda del mundo. O sea, tenemos mucho campo por abarcar. Sí, los países asiáticos representan el 60% de la exportación mundial. Entonces nosotros somos un puntito que podemos explotar mucho más, ¿no?
Y bueno, quería rápidamente comentarles, esta es una herramienta de mejora continua, el Lean Manufacturing, que está enfocado principalmente a la reducción de desperdicios y actividades que no agregan valor. El desarrollo de esta metodología va principalmente dirigida a la reducción de desperdicios, a mejorar la calidad, que de repente ha tenido problemas en determinado proceso, reducir costos principalmente y cambiar la cultura de la empresa. Entonces, este tema de Lean Manufacturing es bastante amplio, que tiene aplicaciones innumerables de tipo de industria. Normalmente, si vemos un proceso de una planta, nosotros podemos llevar la alternativa. La alternativa es Lean, digamos. Entonces, ¿qué hay dentro de la empresa? Hay muchas personas que no están sujetos al cambio, no quieren el cambio. Entonces, ante esta propuesta te dicen, no podemos hablar ahora porque estamos ocupados, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar una rueda, pues, en óptimas, en óptimo desarrollo, usamos este tipo de cosas. Y eso se ve en la empresa, ¿verdad? Hay momentos en los cuales uno va con mucha intensidad para querer hacer cambios, pero te topas con esta situación, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un equipo, el apoyo de la alta dirección para poder implementar esta herramienta que es fundamental. Y hay muchas empresas que han logrado, pues, tener un vuelco en un problema y han logrado mejorar todo, calidad, costo, todo, rentabilidad. Entonces, tenemos obstáculos que superar cuando vamos a implementar algo en la empresa, ¿no? Es la falta de compromiso, yo no gano nada en esto, desgano, comodidad, siempre se ha hecho así, ¿por qué voy a tener que cambiar yo, no? La rutina, no tengo tiempo, y el conformismo, ¿no? Eso es todo lo que puedo hacer. Entonces, aplicar alguna herramienta de mejora continua es cambiar la mentalidad, cambiar la cultura organizacional. Y es importante que nos enfoquemos a esto, ¿no? Y bueno, los siguientes pasos para desarrollar una mejora continua es la formación y puesta en marcha de círculos Lean en todas las áreas de la empresa, reuniones de sensibilización y capacitación a miembros del círculo Lean y empezar ya. El cambio es importante. Y lo que podemos lograr tiene un sinfín de beneficios. Y eso lo podemos lograr. Pero solamente es trabajar con mucha paciencia, con mucha pasión, porque el que hace con pasión las cosas lo hace pues de la mejor manera, y la perseverancia. No se dejen caer ante un obstáculo. Tienen que superarlo. Cualquier obstáculo se supera, no hay nada imposible. Entonces, aplicar herramientas de mejora continua para mejorar cualquier performance es importante, ¿no? Y el trabajo en equipo. Entonces, un trabajo en equipo te da resultados óptimos. Y yo creo que estamos en el momento. Estamos en una reactivación, estamos saliendo de esta pandemia que nos ha tenido enclaustrados en muchos casos sin ir a las empresas, pero ya es dentro de poco el momento en que tenemos que desarrollar nuestra capacidad plena. Bien, Armando, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Fernando, acá, si bien es cierto, el Lean Manufacturing es una herramienta muy valiosa, dentro de esto, ¿hay algo en particular que nos pueda, digamos, ser de mayor impacto? Porque acá nos pregunta Lorena, nos dice, por favor, ¿cuál herramienta Lean Manufacturing recomienda para eliminar desperdicios en confección? Bien, lo que tenemos que hacer es, si queremos eliminar desperdicios, tenemos que entrar por Lean. Primero, observar cuáles son los problemas que vamos a atacar. Lo segundo es data, información. Para nosotros poder atacar un problema necesitamos información. Si no contamos con esto, vamos a golpear a ciegas. Una vez que tenga los problemas principales, lógicamente todo esto se hace en equipo, ¿no? Vamos a discernir, vamos a emitir una decisión colegiada de las principales causas que originan este problema y vamos a desarrollar los planes de acción respectivos. Como los equipos son multidisciplinarios,
vamos a poder recibir de cada participante ideas, ¿no? Y el plan de acción para corregir tiene que venir en forma colegiada, ¿no? Y esto se puede hacer muy rápido. Yo creo que si aplicamos muy bien Lean, en 3 meses podríamos tener resultados óptimos ya con rentabilidad. Lo otro es, si yo veo una situación de desorden, una situación de problema de disposición, entonces tengo que ir por la herramienta de las 5 S que está dentro del Lean. Esta herramienta nos permite a través de una metodología bastante ordenada de cada uno de estos pasos, ir a un mejoramiento de espacio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer ahí es separar lo necesario e innecesario, porque siempre en las empresas solemos guardar cosas, pero lo que no se necesita hay que separarlo. Nos quedamos solamente con lo que es necesario. Luego pasamos a un tema de clasificación, está de lo que me he quedado como necesario, clasifico, ordeno. La tercera S es limpiar el espacio donde voy a desarrollar. La cuarta S es procedimentar, estandarizar, para que esta mejora se pueda desarrollar de la mejor forma. Y la quinta S es compromiso, es realizar las 4 S anteriores para no volver a lo anterior, porque lo fácil es regresar a lo anterior. Entonces, nosotros no podemos, ante un planteamiento de mejora, volver a eso, sino tenemos que seguir adelante. Y 5S la hemos aplicado también en Perú Fashion, en varias áreas. Y la verdad que cuando comenzamos a aplicarla, ya los demás se contagiaban, ya querían que hagamos 5S en el área que correspondía. Porque la primera área que hicimos fue un área de trabajos manuales con máquina, que era el área de estampados o de transfers. Entonces vieron que todo se ordenó, todo el mundo trabajaba ordenadamente, no se acumulaban, trabajaban muy al estilo just in time, y las demás quisieron contagiarse de eso. Apliquen aquí 5S. Y eso creo que es, cuando uno ve resultados de ese tipo, es gratificante. Hay diversas metodologías que podemos aplicar, ¿no? Entonces, Lean orientado a desperdicios, 5S a ordenamientos, Six Sigma a reducir la cantidad de defectos que hay en un proceso, una producción. Entonces tenemos diferentes herramientas para cada uno de estos temas, ¿no? Fernando, el equipo Lean, ¿cuántas personas y de qué características deben ser y con qué frecuencia deberían de reunirse? Mira, un equipo Lean debería tener, yo creo que hasta entre 6 y 8 integrantes. Tienen que ser de varias áreas, así multidisciplinario. Y los tiempos tienen que ser de reuniones bastante óptimos. Normalmente se dice que una reunión de más de 45 minutos cae en ineficiencia. Entonces, uno para una reunión Lean tiene que ir ya con una agenda preestablecida. Tiene que haber un facilitador, una persona que maneja muy bien los sistemas, una persona que tiene habilidades blandas para manejar con digamos, mucha empatía al grupo, y los elementos multidisciplinarios que deben contener. Pero las reuniones no deben demorar más de 45 minutos. Ahora, pueden hacerlas de repente interdiarias, pero tienen que ir con una agenda y planteamientos claros. ¿Y qué es lo otro? Resultados. Porque en ese interín que ustedes han desarrollado la reunión, se han planteado objetivos. Entonces los objetivos comienzan a plantearse desde que comienzan a reunirse. No cuando ha pasado un mes, no. Aquí es el control y el avance es paulatino, es permanente. Y están para ayudarse todos. Y ese facilitador es el que logra la comunicación de todos los integrantes, porque los integrantes están metidos en su rutina. Entonces, lo que tienen que hacer los integrantes del equipo Lean es optimizar sus tiempos. Si yo hacía mi tarea o mi trabajo en 8 horas, la puedo hacer en 7. Entonces, tengo 1 hora para dedicarle a mi mejora continua. Yo, por ejemplo, mis actividades las hacía en 6 horas.
tenía 2 horas para dedicarme a Lean, pero a veces me llevaba mi trabajo, pues, después, ¿no? O sea, mi trabajo no se consistía solamente en estar en la fábrica. Yo hacía todo mi planeamiento en mi casa. Entonces me dedicaba ahí un par de horas más, donde adelantaba el trabajo del día siguiente. Entonces, hay formas de optimizar, pero esta herramienta Lean es fundamental. Totalmente de acuerdo, Fernando. Así es la única forma de crecer, mejorar y darle rentabilidad a nuestras empresas. Así Muchísimas es. gracias, Fernando. De verdad, te agradezco tu tiempo, tus conocimientos y esperamos seguir compartiendo también con el resto del público. Latinoamérica nos está recibiendo con mucha expectativa este año 2022, así es que les invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes, y esta grabación siempre va a estar en nuestro canal YouTube a partir de la próxima semana. No se olviden también que hay una programación de cursos, de un grupo, de una secuencia de charlas que se va a dar, ya están publicitando, y así que también los invitamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, que tengan un feliz domingo. Muchas gracias, Fernando, gracias a todos. Desde Lima, Gracias a Perú, un fuerte ustedes. abrazo. Ok, nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. a ustedes. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Felicitaciones, Fernando. Muy bien, Fernando. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. Gracias, ingeniero. Gracias, feliz domingo a todos.